Seguimos en Cuestión de Prioridades, como siempre ya saben, en directo, desde el Plató de Madrid. Si algo tenemos claro es que esta va a ser una legislatura donde la justicia y los tribunales pues van a marcar gran parte de la acción de gobierno. La amnistía, la rebelión de los jueces y las advertencias de algunos tribunales por los pactos entre Sánchez y Puigdemont auguran desde luego unos años tensos en lo político y también en lo judicial. De todo esto y del nuevo ministro de Justicia, de Félix Bolaños, el superhombre del presidente, vamos a hablar con Elisa Villanuez, es abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Fundación Hay Derecho y una de las voces públicas más reconocidas precisamente en eso, en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues cuéntenos cuál es el estado de salud de nuestro Estado de Derecho y de la Constitución a día de hoy, 20 de noviembre. Pues el Estado de Derecho tiene una salud muy mejorable, ¿no? Nosotros que llevamos tiempo midiendo un poco la situación de deterioro, sí que era paulatina, pues sí que vemos que hay una especie de salto cualitativo, ¿no?, con la tramitación de la proposición de ley de amnistía, e incluso diría que con el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, ¿no?, que es una combinación que parece casi una declaración de intenciones. Claro, precisamente le iba a preguntar por ese nuevo nombramiento y esa especie de triplete, ¿no? Relaciones con las Cortes, relaciones con el Gobierno, relaciones con la justicia. ¿Se puede todo? Hay cierta incompatibilidad, no hay, eso está claro, pero... Incompatibilidad no hay, pero sí que es verdad que las apariencias son importantes y la sensación que da este tipo de amalgama es que de alguna forma se quiere tener un poco todos los hilos, ¿no?, en relación sobre todo con la tramitación de la ley de amnistía. O sea, por supuesto el Parlamento, también claro el Gobierno y además lo que supone el Ministerio de Justicia, que quieras que no, pues tiene una influencia clarísima sobre el Poder Judicial. No es Poder Judicial, pero lógicamente lo que diga el Ministro de Justicia pues es algo relevante. Entonces sí queda un poco esa sensación de que el nombramiento responde a esa necesidad como de tenerlo todo, digamos, un poquito controlado, además por una persona que es de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Esa es la impresión que da. La ley de amnistía. Yo no sé si esta ley es comparable a otras. Se ha hablado de la del 79, se ha hablado de la ley de Escocia y sobre todo si el Constitucional cree que finalmente va a poder frenarla, no lo va a frenar, ¿qué puede hacer? Bueno, vamos a ver. Primero, esa ley de amnistía, desde luego en España, no es comparable a ninguna, porque es la primera que se da, digamos, o la que se da si se aprueba, en el marco de la Constitución del 78, porque la anterior es una ley preconstitucional, por tanto, un marco que no tenía nada que ver y además una situación claramente excepcional, la transición de la dictadura a la democracia, digamos, nada que ver. En ese sentido, yo creo que es una ley que tiene muchos problemas. Digamos, tiene un pecado original, ¿no?, que es una ley que responde a una necesidad de unos votos y que además se había, digamos, dicho por el presidente del Gobierno, por sus ministros, en general por el PSOE, que esto no se iba a hacer y tampoco se ha tratado en la campaña electoral y, digamos, es como un cambio repentino que no se ha explicado ni siquiera a sus propios votantes. Yo creo que eso es muy relevante. En ese contexto, ¿qué se puede hacer? Hombre, pues como decía antes, pues va a haber seguramente mucha movida en el sentido de recursos, por supuesto, cuestiones de inconstitucionalidad, recursos de constitucionalidad, cuestiones incluso prejudiciales, me imagino que se van a poner ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, va a haber, yo creo que revuelo o debate, digamos, en el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar? Hombre, esto no lo sabe nadie. Pero claro, el problema que tenemos con el Tribunal Constitucional es que ahora mismo la percepción es que es un Tribunal Constitucional muy politizado y probablemente, digamos, se puede prever, como ya hemos visto además muy recientemente, que lo que se va a producir sea, digamos, dos bloques antagónicos, el bloque progresista, que es mayoritario ahora mismo, y el bloque, digamos, conservador. Claro, esto de entrada la impresión que da es que el Tribunal Constitucional, insisto, sin saber lo que va a hacer, de alguna forma puede estar más alineado en este sentido digamos, con el Parlamento y con el Gobierno que a lo mejor con el sentir de una mayoría de juristas, que creo de verdad que la mayoría de juristas que hemos tratado esos temas pensamos que esta ley tiene bastantes problemas y que, digamos, es difícil justificar su constitucionalidad. Pero dicho eso, yo tampoco tengo una bola de cristal. No, está claro, está claro. Decía Feijóo hoy en una entrevista en el diario El Mundo que Conde Pumpido y los dos magistrados del Constitucional que venían del Gobierno deberían inhibirse en el recurso sobre la amnistía. ¿Usted lo comparte?
Pues esto es complicado. El problema es que efectivamente quizá el exministro de Justicia que ha tenido, si no recuerdo mal, que a lo mejor me estoy equivocando, una implicación más directa en la tramitación de los indultos, que si se acuerdan decía expresamente que la amnistía era, que los indultos sí, pero la amnistía era inconstitucional, podría tener algún motivo más claro. El hecho de proceder del Gobierno o tener, digamos, cercanía con el Gobierno en sí mismo, yo creo que no es una causa, en este caso sería de abstención. Pero tampoco me extrañaría que quienes planteen el recurso, que me imagino que será básicamente el PP y Vox, lo planteen como una, digamos, cercanía al Gobierno que puede de alguna forma dificultar esa percepción de neutralidad que debe tener siempre, digamos, los magistrados de cualquier tribunal, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, etcétera. Pero no sé si formalmente podemos estar tan seguros de que haya una causa de abstención. Desde luego, lo que sí que es verdad y sufre es la imagen, ¿no? Porque la imagen al final, si tú pones personas que han estado al Gobierno en un Tribunal Constitucional, la imagen, te guste o no, es de falta de parcialidad, con independencia de otras consideraciones, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que ahora se ve en el Tribunal Constitucional, que es una apariencia de demasiada cercanía o de falta de imparcialidad, cuando además, y esto creo que es importante, ha habido voces que han declarado que el Tribunal Constitucional tiene que reproducir las mayorías en el Congreso, ¿no? Y esto sí que es una concepción del Tribunal Constitucional absolutamente contraria a cómo está configurada nuestra Constitución, que es un órgano de contrapeso. Por tanto, no se pretende que reproduzca, no se pretende que sea una tercera Cámara, que para eso sobraría, sino una institución que sea capaz de, digamos, actuar como contrapeso al Poder Legislativo si en un momento dado se considera que, bueno, pues que sea extralimitado, puede ser contrario a la Constitución, etcétera, ¿no? Claro, cuando eso se pierde y no se ve esa imagen, sino más bien se ve la contraria, pues yo creo que hay un problema de credibilidad. Precisamente por esa cercanía que decía usted y esa imparcialidad posible en el Tribunal Constitucional, el Partido Popular, digamos, está apelando más a la Unión Europea, al Tribunal Europeo. Acaba de publicar Mariño hace unos minutos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia. Bueno, todavía no es ministro porque es mañana promete, sí. Ha hablado con el comisario de Justicia para decir que es totalmente congruente la ley de amnistía y que es algo que se tiene que dilucidar solamente aquí en España. ¿Qué posibilidades hay de que el Parlamento Europeo dé al traste con la ley de amnistía? Bueno, el Parlamento Europeo, ninguno. El tema europeo es interesantísimo porque yo creo que efectivamente se están poniendo un poco la venda antes de la herida, porque sí es verdad que hay esa sensación de que hay que ir a la Unión Europea porque realmente en el ámbito nacional hay pocas posibilidades de que el Tribunal Constitucional falle en contra. Yo creo que eso sí que es una percepción bastante general, no solo, digamos, del Partido Popular, sino entre los juristas, ¿no? Entonces, claro, la vía, digamos, que queda abierta es la de la Unión Europea, que hay varias vías, la del Parlamento, que es un órgano político y que hará declaraciones, pero, digamos, en ese sentido no va a hacer nada digamos, práctico en contra de la ley de amnistía. Luego está la vía de la Comisión, que es la posibilidad de que la Comisión inicie un procedimiento de infracción contra el Estado de España, que esto es una cosa poco probable, pero bueno, es una vía posible. Y luego está la que yo considero que es ahora mismo más viable, que es que los jueces españoles, al conocer de esos casos, pues apelen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como pueden hacerlo, planteando una cuestión prejudicial, es decir, preguntándole al Tribunal de Justicia, oiga, esta ley que tenemos que aplicar en este caso concreto, ¿usted considera o no si es contraria a el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Porque, claro, no se trata de que sea contraria a la Constitución española, sino al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, a los valores del artículo 2, que es donde habla del Estado de Derecho, la igualdad, etcétera, separación de poderes. Esto es una vía que, desde luego, no es para mañana, lo digo porque, claro, ¿esto cuándo va a pasar? Esto tiene sus plazos y luego tiene también una dificultad porque en la propia ley de amnistía, porque han pensado en esta posibilidad, se intenta, digamos, eludir lo que sería el punto de conexión, quiere decir cuál es la vinculación que hay con el derecho europeo, porque hay que encontrarla, si no, tú no te puedes ir al Tribunal de Justicia, diciendo que los delitos de malversación que afecten a financiación europea no se pueden amnistiar. De alguna forma diciendo, bueno, esto no lo vamos a tocar, por tanto, la Unión Europea o el Tribunal de Justicia no tiene por qué decidir sobre esto porque ese punto de conexión, que sería el de los fondos europeos, no va a existir. Esto yo creo que es
jurídicamente discutible, pero digamos que es interesante ver que tanto la ley de amnistía como el ministro Bolaños están preocupados de que haya una reacción a nivel de Unión Europea, que tampoco sería tan extraño porque hay precedentes, ¿no? Y a mí también me interesa mucho esta idea de transmitir al comisario de Justicia, esto es un asunto interno español, porque realmente ha habido un montón de organizaciones, entre ellas la mía, la Fundación de Derecho, que se ha dirigido al comisario de Justicia para hacerle ver que esto no es un asunto exclusivamente español, un asunto de Estado de Derecho, Unión Europea, Hungría, Polonia, etc. Y tan preocupado que ha sido nombrado hoy y ya ha hecho esa llamada al comisario. Por tanto, es que va a viajar a Bruselas. Estaba también pendiente que se hiciera esa llamada desde de la semana pasada. Pero... Sí. Bueno, pero creo que es muy revelador de cuál es la preocupación ahora mismo. En casa lo tenemos, digamos, pensamos que... La diferencia, y perdóname que yo interrumpa, es que quien ha hecho esto es el ministro de Justicia. La semana pasada no era el ministro de Justicia. Bueno, pero fue al que se dirigieron con esa ley. Sí, vamos a continuar. Ahora doy paso a vosotros. Quiero preguntarle también, pues esa imagen que estamos viendo casi inédita de jueces con toga manifestándose a las puertas de los juzgados, hoy mismo en Segovia y en Palencia, en Castilla y León, en algunas otras provincias de España. Decía hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales en una entrevista en ABC que la creación de comisiones de investigación supone una auténtica coacción a jueces, magistrados. Entiendo, señora de la Nuez, que usted comparte esa reflexión. Hombre, desde luego, es que no es que la comparta yo, es que esto es bastante universal hasta el punto de que ha conseguido poner de acuerdo, que no es fácil, a todas las asociaciones de jueces y a todas las... Conservadores progresistas. Exacto. Es decir, que esto sí que yo creo que es bueno, es que claro, ya hablar de líneas rojas, pero es algo realmente donde puedes poner a todo el mundo judicial, fiscal y a todos los operadores jurídicos de acuerdo, porque al final, es decir, si pones a los políticos a controlar lo que hacen los jueces, pues realmente... digamos, es como acabar definitivamente con la separación de poderes. Y yo creo que ellos también han sido conscientes de eso hasta el punto de que, aunque el acuerdo con Junts sí lo dice, después las declaraciones en público le han dicho no hay nada de esto. Tal. Lo que pasa que a mí me parece inevitable, viendo lo que dice la ley de amnistía y los problemas judiciales y de interpretación que va a dar sin duda, que no haya acusaciones por parte sobre todo de Junts, pero también a lo mejor de algún partido político que apoya al gobierno, en el sentido de que cuando los jueces empiecen a plantear estas cuestiones, que las van a plantear seguro, empiecen a decir, es que no están interpretando bien la ley, es que los jueces son fachas, es decir, que yo creo que esa reacción se va a producir. ¿Cree usted una legislatura de mucho desgaste para el Poder Judicial? Bueno, de muchísimo desgaste en el sentido de que yo creo que va a haber más ataques que nunca. Ya realmente la legislatura anterior ya empezó, ¿no? Sobre todo con lo de la ley de sí es sí. Pero yo creo que esto va a subir mucho de diapasón. Lo que pasa que también pienso que ahora los jueces sí que son muy conscientes como colectivo, incluso los fiscales, de que esto se puede producir. Por tanto, esa reacción que, digamos, en la legislatura anterior era quizá no tan... más interna, ¿no? Exacto. Ahora yo creo que es, primero, más transversal, que esto es muy importante, y segundo, más hacia el exterior. Y, por supuesto, con la misma preocupación se va a transmitir, se ha hecho ya, se va a transmitir hacia la Unión Europea. Porque esto realmente sí que... Yo creo que hay poco que discutir en esto, ¿no? O sea, si tú pones a políticos a investigar a jueces, esto sí que es un punto donde creo que, bueno, aquí además es interesante, no necesitas ni el punto de conexión, porque la separación de poderes sí que es un tema crucial y ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ha ocurrido algo parecido en Polonia. Es decir, que ya tenemos una jurisprudencia que dice que esto bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que pienso que va a tener, si se produjera, que esperemos que no, una reacción muy contundente. Estamos en un momento político donde Partido Popular y Partido Socialista no es que no se entiendan, es que están en las antípodas, no hay ni una vía de diálogo mínimo entre ellos. ¿Confía que esta legislatura se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, es que la situación del Consejo General del Poder Judicial ya es que no sé de cómo calificarla, ¿no? Es absolutamente una situación de deterioro máximo. Nosotros, hemos propuesto incluso que se haga una renovación por sorteo, es decir, de cualquier manera que suponga no tener esta situación, que además yo creo que el desgaste que produce es tremendo también para el Partido Popular, porque al final, bien o mal, pues se percibe que ahí hay una situación donde no se renueva por esa, digamos, voluntad de que no haya una mayoría distinta. Con independencia de las razones, la situación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva 5 años en funciones, 10 años en total, es de absoluto desprestigio y de falta de legitimación. Claro, si eso no se arregla y tienes una legislatura donde necesitas un Consejo General del Poder Judicial que ampare a los jueces, tenemos un problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, a mí me gustaría apelar un poco al sentido común, si es que queda, decir, bueno, por lo menos en esto, hagan ustedes algo que sea suficientemente aseado, vamos a decirlo así, para que, por lo menos, y también en Europa, piensen, bueno, esto está
Esto funciona razonablemente máximo en una legislatura como esta, porque el otro día, por ejemplo, cuando sale el Consejo General del Poder Judicial solo con los vocales conservadores y uno progresista, esto no es lo que necesita un Poder Judicial que va a necesitar amparo y defensa, ¿no? Entonces, si se puede entender esto, sería fundamental, e insisto, con cualquier sistema, aunque sea un sistema de sorteo, lógicamente, entre las personas que reúnen las condiciones, pero ¿para qué? Para tener un Poder Judicial que esté renovado y, por tanto, legitimado para hacer sus funciones, ¿no? Y avanzar. Aunque usted representa al Poder Judicial, sí quería preguntarle, una vez que ya tenemos gobierno, ¿dónde cree que había que seguir haciendo la oposición? ¿En las calles o en las instituciones? ¿Cuál es su opinión casi personal? Yo, mi opinión personal, pero porque, claro, nosotros hacemos, digamos, trabajo institucional, es que las instituciones son fundamentales, ¿no? Por supuesto, las personas que se quieran manifestar en la calle, pero sí que creo que hay una cosa que me gustaría transmitir, que esto es una batalla, entre comillas, a medio plazo. Por tanto, está fenomenal salir a la calle, está fenomenal manifestarse el que quiera, pero el tema institucional no se va a arreglar mañana, ¿no? Y, por tanto, necesitamos mucha paciencia, mucha confianza, pues en esto que hablamos, en el tema judicial, en las vías procesales que se puedan abrir, y eso no va a pasar mañana. Lo digo porque muchas veces me preguntan, ¿y esto quién lo para mañana? Mañana no lo para nadie. Pero si somos conscientes de que mantener la presión y acudir a las vías institucionales es algo que va a tardar tiempo, pero que hay que utilizar, yo creo que llevamos mucho ganado. A mí lo que me asusta un poco es que la gente después de Navidades diga, pues ya está, ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Lo que pasa que hay que ser constante, hay que ser resiliente, como se dice ahora, y las cosas no te van a caer del cielo, ¿no? Si ese mensaje se puede dar a la ciudadanía, yo me quedaría contenta. Paciencia no tienen los ciudadanos, no tenemos los medios de comunicación. Lo sé, por eso estoy dando este mensaje, porque como sé que no lo tiene nadie, pues eso es decir, oye, pues para que alguien diga, oye, que es que esto va del medio plazo, ¿no? Tengo aquí 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. May Mariño, por ejemplo. Sí, no, un poco. Voy a volver al inicio de la entrevista con la ley de amnistía. ¿Cree usted, igual que se acusa al poder político de estar metiéndose en la vía judicial o en la vía de los jueces, pues con todo lo del acuerdo con Junts, con la forma en la que se va a tramitar la ley de amnistía, cree que se están metiendo los jueces en la política? Me explico, con el CGPJ pronunciándose sobre una ley cuando todavía no se conocía ni el texto. ¿Esa crítica que le hacen también los partidos políticos? Sí, yo efectivamente creo que, lo he dicho al principio, ¿no? Un Consejo General del Poder Judicial que no está renovado y que, digamos, hace una declaración institucional que está fuera del procedimiento, se puede interpretar, como se ha interpretado, como una declaración política y no institucional. ¿Por qué? Porque una cosa es que te toque pronunciarte sobre la ley cuando hay un procedimiento, que no es el caso, porque entre otras cosas se va a evitar, como sabemos, a través de la proposición de ley, y otra cosa es que tú, digamos, fuera de ese marco procesal hagas una declaración de este tipo. Que, insisto, si el Consejo hubiera estado renovado, pues a lo mejor dices, bueno, pero claro, con un Consejo no renovado y con una mayoría, digamos, conservadora que se pronuncia muy claramente y efectivamente sobre un texto que no conoces, claro que se da esa apariencia de una declaración política. Yo digo a veces lo de las apariencias porque las apariencias son muy importantes, ¿no? Y luego, que pueda haber algún juez que tenga tentaciones de usar, digamos, su juzgado para intentar parar por vías no adecuadas, porque, insisto, es que siempre hay que diferenciar lo que está dentro, digamos, del derecho, el Estado de Derecho, las vías procesales, de lo que, digamos, dices, oye, esto es un poco diferente. Esa tentación va a existir, ¿no? Pero yo también quiero hacer un poco una llamada a pensar que la inmensa mayoría de los jueces españoles son jueces profesionales y que pueden no estar de acuerdo con la ley de amnistía, como insisto, la mayoría de los juristas no lo estamos, pero que van a usar las vías del Estado de Derecho. ¿Habrá alguno que no? Pues a lo mejor lamentablemente, pero que eso no debería justificar en absoluto una reacción, como he dicho, como la ley del sí es sí, ¿no? Es que todos los jueces son fachas y van. No, yo creo que la mayoría de ellos van a funcionar como funcionarían, digamos, en cualquier marco de forma profesional. Lo que pasa es que eso no le va a gustar al Gobierno. Y no le va a gustar porque efectivamente la ley de amnistía es muy cuestionable técnicamente, ¿vale? Entonces, yo creo que esa consideración hay que hacerla. ¿Pero que va a haber esa tentación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sabe, Elisa, la impresión que tengo es decir que cuando hablamos de que esto va a calendas grecas, casi, o para un plazo largo, la impresión que tenemos casi todos los españoles es que ya el mal está hecho. El mal está hecho y además el mal no va a ser reversible. Pues esto puede ser así. Y me interesaría, aparte de esto, que nos explicara, si es posible, cómo se articula esta iniciativa de sorteo de la que usted habla.
Contesto lo primero. Sí, o sea, los procesos judiciales digamos, y más si son las instituciones comunitarias, son largos. Y esto es así. Y bueno, incluso si fuera, digamos, que serán también, me imagino, ante el Tribunal Constitucional, llevan unos plazos. Y esto es así, porque son los... A ver, los juristas sabemos que esto es así, que los plazos son largos. Bien, y los que tengan ustedes, si tienen algunos pleitos en los tribunales, pues ya saben. Y eso... Exacto. Pero a mí lo que me interesa resaltar es que la idea de acudir a los recursos institucionales es una idea que sí que refuerza esa conciencia que yo creo que tenemos que tener los ciudadanos de que esos recursos institucionales dentro y fuera de España están y se deben usar. Y digamos, paradójicamente puedes decir, bueno, pues dentro de que esto no va a ser reversible, porque la amnistía efectivamente no va a ser reversible, pero si nos acostumbramos a usar recursos institucionales para, digamos, de alguna forma defender el Estado de Derecho, como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, de los medios, yo creo que con todo esto, digamos, nos dejaría alguna enseñanza para entendernos, ¿no? Que esto es importante. Y incluso esta movilización de estos días por parte de gente muy preocupada por el tema de la amnistía, que no son claramente juristas y que incluso me atrevería a decir que no son todos de derechas, porque la preocupación está bastante extendida, sí demuestra que de alguna forma la ciudadanía española sí se da cuenta que de esto el Estado de Derecho, oye, tiene su relevancia. Es verdad que hemos necesitado algo como muy llamativo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros llevamos muchísimos años con el Estado de Derecho y ¿cuál ha sido siempre nuestro problema? Transmitir al ciudadano de a pie qué es esto del Estado de Derecho. Bueno, pues ya lo han hecho por nosotros. Oiga, no, así de claro. Digo, oye, ya nos han hecho la campaña. Y lo digo literalmente. De la necesidad de virtud, ¿no? De la necesidad de virtud, porque decíamos, estamos diciendo tal, y resulta que hemos lanzado una campaña de recogida de firmas, que vamos casi por 100.000 firmas, que en nuestra vida jamás nos habíamos visto en esto, porque la gente entiende que esto es el Estado de Derecho y que esto puede ser un problema. Vale. Pues, y sobre todo que no es una cuestión ideológica, como decía. Efectivamente, y eso también creo que es muy importante. Yo comprendo que el Gobierno quiera vestirlo así, pero la realidad es que es muy transversal y que es una preocupación muy transversal y además muy legítima porque yo creo que hay motivos de preocupación. Dicho eso, con respecto a lo del sorteo, que es otra pregunta. A ver, llegados a este punto, que es imposible, por lo que se ve, un acuerdo, digamos, de los partidos mayoritarios, lo que nosotros proponemos es algo tan sencillo como cojan ustedes, digamos, las personas que reúnen los requisitos para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, se van a un notario o donde sea y sacan ustedes unas bolas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya nadie depende de nada. Es decir, pues ya no da igual los de unos, los del otro y los de enfrente. Estos son unos señores que salen por sorteo. Y además nos hemos molestado también en, digamos, ver que en otros países, que no ha pasado esto del bloqueo, pero sí que en algunas circunstancias excepcionales es un remedio que se ha utilizado. Por tanto, no es una cosa que de repente, digamos, nos hemos sacado. No, es un remedio muy excepcional, pero que llegado a este punto, pues puede funcionar. Digo porque a mí me gustaría que llegara a un acuerdo en condiciones. Bueno, pues no sé yo, bueno. Yo creo que mucha gente que la está escuchando está diciendo, pues ese es el sistema, ese debería ser el sistema. Los candidatos ya están elegidos, porque el proceso ya se inició. El proceso ya se inició, el problema es que a lo mejor los candidatos tendrías que darle una vuelta porque los candidatos son del año 2018. Mariano, que a lo mejor alguno ya no está. El sorteo suena muy bien, pero si es que la cuestión es que los partidos lo que quieren es controlar el Poder Judicial. Obviamente, ya sabemos. Claro, entonces queda muy bonito y lo de los jueces que elijan a los jueces, pero es que los partidos van a su aire. Yo creo que el problema principal que tenemos en España en este momento, yo creo que no es la amnistía, es la falta de independencia del Poder Judicial. Es decir, a mí no me preocuparía tanto una ley de amnistía si tuviéramos un Poder Judicial independiente por detrás, que la parase. Porque en cualquier momento de la historia de España podíamos haber tenido, como tenemos ahora, un presidente del gobierno que pacta con unos delincuentes, con votos, perdonarles los delitos que han cometido a cambio de sus votos para seguir en el poder. Nos podía haber pasado en cualquier momento de la historia y nos ha pasado ahora. Pero si tuviéramos un Poder Judicial independiente y fuerte detrás que parase esa medida, esa resolución, esa ley de la amnistía detrás, pues no pasaría nada porque estaríamos tranquilos. El problema es que no existe el Poder Judicial, no existe tampoco un Tribunal Constitucional independiente. Es decir, yo tampoco tengo una bola de cristal, pero obviamente todos sabemos lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. No hay que ser adivino para saber que Conde Pumpido ahí va a manejar sus hilos. Es decir, hemos escuchado al ministro de Justicia diciendo que los jueces no tienen que elegir a los jueces. Bueno, yo creo que se refería a los vocales del Consejo, sí, que bueno, haya habido un poco de lío, sí, pero ahí está, ¿no? Entonces yo creo que el principal problema es ese, ¿no? La falta de independencia, la falta de división de poderes, en definitiva, que tenemos en España y que está manchando pues todo lo demás. Bueno, yo quiero primero diferenciar entre el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, esto es importante,
Y el Poder Judicial, que yo estoy, vamos, como he dicho antes, segura al 100%, que es mayoritariamente independiente y profesional, y muy mayoritariamente, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo, porque además este ejemplo fuera de España llama la atención, que es el caso de Iñaki Urdangarín. Esto yo lo he contado en el Reino Unido y me dijeron, esto aquí no podría pasar, no se podría condenar a un miembro de la familia real. Y bueno, de hecho no ha pasado, como se sabe, ¿no? Porque, en fin, es decir, no Condenar es y meter en la cárcel. Condenar y meter en la cárcel y sentar a la infanta en el banquillo. Esto no es lo habitual. Por tanto, sí tenemos un Poder Judicial independiente. Lo que no debemos confundir es el Poder Judicial con la cúpula de gobierno del Poder Judicial, que es de lo que hablamos, que es el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que está absolutamente politizado y esa politización además se concentra básicamente en unos nombramientos que ya sabemos cuáles son, el de, ¿cómo era? Lo de la Sala Segunda, ¿no? Lo controlo por detrás, en fin, esto ya sabemos de qué va. Pero digamos, yo no sé cuántos son los magistrados del Tribunal Supremo, pero no sé, me lo invento, a lo mejor son 150, si son. Estamos hablando de 5.000 jueces, por tanto, la inmensa mayoría no. E incluso dentro de esos nombramientos que se hacen, digamos, por el Consejo General del Poder Judicial de aquella manera, tampoco creo que no sean jueces independientes o magistrados independientes. Lo que sí pienso, y eso es la pena, es que a lo mejor no son los mejores magistrados. ¿Por qué? Porque sencillamente habría otras personas que no están, digamos, en ese ámbito de cercanía a un partido o a otro y que no van a poder acceder al Tribunal Supremo, pero con eso no quiere decir que los que accedan al Tribunal Supremo sean peones de los partidos. Y eso no lo creo tampoco. Ahora, sí que pienso que, hombre, que habría a lo mejor otros magistrados estupendos que, bueno, pues como no tienen las correas, digamos, o la facilidad de acercamiento a los partidos, pues no van a llegar. Pero insisto mucho en esta idea, porque yo sí que creo que el Poder Judicial es independiente. Y en cualquier caso, la ley de amnistía, como tal ley, no la puede parar el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. Solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya sabemos de manos de quién está, pues eso, Tribunal Constitucional, yo creo que ahora mismo, como diría Sánchez. Ahora mismo el problema del Tribunal Constitucional, como he dicho, yo creo que es de falta de credibilidad. Bueno, permitidme que no lo despido todavía, señora de la Nuez, porque nos vamos a ir a la mesa de dibujo de nuestro dibujante, Chema Nieto, a ver qué nos ha preparado hoy, en el día del nuevo gobierno. No. Ni subsecretario del Ministerio, ni jefe de gabinete, ni director general. Yo lo que quiero es ser cónsul honorario de la República de Euskadi en Castilla y León, o de la República de Cataluña, me da igual. Sí, con el tratamiento fiscal equivalente. Venga, mira a ver si es posible. Pobre España, siempre en manos de los que buscan sinecuras, canonjías, momios, enchufes, carguitos, prebendas. Ay, menos mal que hay gente que está dispuesta a asumir responsabilidades pensando en el bien común. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues con ese organigrama nos despedimos. Elisa de la Nuez, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Estoy seguro que muchos jueces, magistrados, juristas que la hayan estado escuchando habrán estado asintiendo desde sus casas a lo que decía. La mayoría, La mayoría, seguro. Yo creo que sí, que aquí soy bastante representativa.